Hoy quiero compartir con ustedes una serie, un tema que lo he titulado El poder de la palabra. El poder de la palabra. Quiero hablarte un poco a manera de introducción sobre lo que el autor de los Hebreos está narrando y está escribiendo y está dando en este pasaje, donde dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando estamos hablando del poder de la palabra, podemos decir que la palabra produce vida y que la palabra es eficaz, va a lo indicado, a lo correcto. Gloria a Dios. Y dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que ella corta, que ella hace lo que tiene que hacer. Como dice el autor de Isaías, el libro de Isaías dice que la palabra de Dios, ella llega y hace lo que ella quiere a donde es enviada. Entonces, como la palabra produce vida, hemos dicho siempre la palabra de Dios es una semilla. Y estando o hablando del poder de la palabra, es necesario reconocer, escúcheme bien, reconocer que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es luz, que la palabra de Dios produce fe. Y es necesario entender cuándo la palabra puede hacer un efecto en un individuo, cuándo es enviada para un individuo, cuándo fue dada, para qué fue dada. Por eso siempre digo, cuando la gente habla cosas que no sabe, suena, como dice el autor de Corintios, el apóstol Pablo, como algo que suena como metal, que resuena y hace pura bulla, pero no va al efecto. Porque es necesario que usted entienda que la palabra tiene el poder de hacer algo en el individuo al cual es enviada esa palabra. Y entonces podemos entender y saber, como siempre he dicho, cuándo la palabra fue dicha, para quién fue dada, para quién fue escrita, cuándo fue escrita, por qué fue escrita, a quién se le dijo, cómo se le dijo. Porque usted puede coger un texto allí de la Escritura y formar un pretexto, y es más, muchas doctrinas han salido de la misma palabra, porque la gente tergiversa el mensaje, distorsiona el mensaje que Dios ha querido dar. Y te voy a poner un ejemplo. Creo que hace mucho rato hablé de esto, cuando les decía que la promesa que el Señor Jesús le dio a María: bienaventurada serás si de ti nacerá un niño. Esta mujer recibió esa palabra y era para ella, y que concebiría por el Espíritu Santo. Y entonces nace el dador de la vida, nace el Salvador del mundo, nace Jesús a través de María. Pero esa palabra que fue para ella, no puede tomarla una mujer en este tiempo y decir que el Señor le habló y que ella iba a concebir del Espíritu Santo. No, porque ya eso fue estipulado y dado específicamente a una sola persona, porque era un momento indicado, justo y preciso, que se dio y le tocó a ella. Halló la gracia. Por eso se dice bienaventurada. Ella halló la gracia. Entonces es necesario que usted comprenda y entienda que no todas las promesas que están allí son para usted. Y tiene que entender para quién fue dada la palabra. Y entonces cuando vaya a ejecutar y a lanzar la palabra, sepa a quién le fue dada esa palabra. Te voy a hablar de algunos individuos a los cuales el Señor habló directamente. Les habló a ellos. Tengo el ejemplo de el faraón, un impío, un rey de una nación que no conocía a Dios. Y Dios le habló y le dijo a él que iba a ser instrumento especial para algo. Y hoy en día, si Dios habla a alguien que no conoce de las cosas de Dios, muchos de nosotros no captamos, no discernimos, ni podemos entender que Dios puede usar a alguien. Yo siempre he dicho, si Dios usó una burra, un animal, un asno, para que le hablara a un profeta, yo creo que Dios puede usar a alguien. Pero es necesario que usted entienda los propósitos y los planes de Dios. Por lo menos el Señor habla al apóstol Pedro lo siguiente:
le dice a Pedro estas palabras. Mateo capítulo 16, versículo 19. Quiero iniciar con Pedro. Y algunos malinterpretan el apostolado de Pedro y lo convierten en otra cosa que el Señor no lo convirtió. Capítulo 16 de Mateo, versículo 19. Dice la Escritura, le está diciendo el Señor a Pedro. Voy a leer desde el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, se está refiriendo a él, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le está hablando a Simón Pedro. Versículo 18, mira lo que el Señor le dice a Simón: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La palabra fue dada a Pedro, y que en la fe de Pedro se iba a constituir, se iba a dar la iglesia. Escúchame bien, por favor. Y yo te digo, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre ese nombre, que es el nombre de Pedro, que significa roca, le dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la responsabilidad de Pedro en ese momento de llevar la batuta de la iglesia, porque su nombre significa roca, pero no quiere decir que Pedro o Simón Pedro sea la roca en sí. La roca es Cristo Jesús, la roca inconmovible. Ahora hay una promesa allí para la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? No contra la vida de Pedro solamente, sino contra la iglesia que va a ser fundada, afirmada en la fe de Simón Pedro. Esta palabra fue para Pedro. Mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 18 ahí mismo en Mateo. Dice la Escritura: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta palabra, cuando es dada, se le está dando a la iglesia. Y cuando el Señor está hablando allí, está refiriéndose porque algunos estaban queriendo hacer unas cosas, y entonces el Señor les decía: ustedes no pueden hacer caer al hermano. Ay de aquel que hace caer al hermano. Y entonces habla de la parábola de la oveja perdida, y les está diciendo: búsquenla a la oveja perdida. Versículo 10 del capítulo 18: mirad que no menospreciéis unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la palabra dada. Y sigue diciendo, y el versículo 18 está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Y muchas veces nosotros tomamos esta palabra para nosotros como iglesia. De cierto el Señor me ha dicho a mí que todo lo que yo ate en la tierra será dado en los cielos. Pero tienes algo contra tu hermano, esa palabra no se afirma ni se fija en ti. No hace el efecto que está diciendo allí. ¿Por qué? Porque hay una condición especial, y es que tú debes estar con tu corazón sano y limpio, no tener rencor ni amargura en tu corazón, para que recibas la autoridad y puedas con la autoridad decir que todo lo que atas aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Esto es simplemente para indicarles por qué muchas veces no entendemos el propósito de la palabra. El Señor mismo, creo que el apóstol habla y dice que muchas veces oramos y no recibimos respuesta, porque dice el apóstol: oramos mal, pedimos mal. Pero no es porque sea mal al hablar, o sea mal al pronunciar y yo pedir, sino porque mi condición no me da para hacer lo que la Biblia me está aplicando, la palabra de Dios, para que se abra como una llave. Mira lo que le dijo el Señor al faraón. Me llama tanto la atención que le habló a Pedro: tú eres esa roca, y en esta roca edificaré mi iglesia.
No la iglesia del apóstol Pedro, no la iglesia de una denominación. El Señor dijo, mi iglesia. Y Pedro tenía que anunciar, llevar el mensaje. Ya conocemos la historia y hemos visto hasta este tiempo lo que se está anunciando y se está dando. El Señor le dice al faraón, Éxodo capítulo 9, porque también el Señor habla a los individuos que no le conocen. ¿Y a través de quién le habla? A través de la iglesia. ¿A quién le habla? A través de Moisés. Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 16 de Éxodo. Éxodo 9, verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar a ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Escucha bien, la resistencia del faraón era un plan y un propósito de Dios. La resistencia del faraón de no dejar ir al pueblo, de no dejarlo ir libre, no se estaba dando simplemente porque el faraón quería y porque el faraón era como Dios en la tierra y él se oponía. No, Dios le dice al faraón a través de Moisés, le dice claramente, mírase, y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder. Hay cosas que usted y yo no entendemos, que no las vemos de la manera como Dios las ve, o de la manera como Dios las hace. Entonces nosotros, como decíamos ahora día, comenzamos a cuestionar a Dios. Pero si nosotros prestamos atención a lo que Dios está haciendo y tiene el propósito de hacer en cada individuo, cada persona necesita entender el propósito y el plan de Dios, y Dios va a enviarle a cada persona la palabra. En este caso se la envía a Faraón, y Faraón se oponía, pero para libertar al pueblo. Pero el Señor tenía un propósito. Dice, yo te he puesto a ti para mostrar mi poder. Le tocó al faraón, le tocó a él. Pudo haber sido otra persona, pero le tocó al faraón y el Señor se lo dijo. Versículo 16, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mira lo que el apóstol Pablo hace referencia a este pasaje en Romanos capítulo 9. De pronto muchos citamos la palabra, es que la palabra de Dios dice, es que la Biblia dice, pero no sabemos por qué la dice, ni para qué la dice, ni cómo lo dice, ni cuándo lo dice, ni a quién se lo dice. Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo, haciendo referencia a los romanos, hablando de la elección del pueblo de Israel, mira lo que dice el versículo 16 al 18 de Romanos 9. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo sucede y acontece y depende de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino que es de Dios, que es el que tiene misericordia. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, lo que acabamos de leer, para esto mismo te he levantado, te he puesto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere y tiene misericordia, y al que quiere endurece, endurece. Que yo no sé por qué este pueblo es tan duro. No tiene que ver con eso. Yo no sé por qué esta gente es tan dura. No sé por qué mi familia no ha entendido. Tú sigue ahí, creyendo la palabra que Dios te dio, a la palabra que tú tienes en fe, que tú has creído, y manifiéstala y anúnciala, porque el que tiene misericordia no eres tú, el que tiene misericordia es Dios, y el que hace la obra es Dios a través del Espíritu Santo. Hay una palabra de expresión del Señor para los discípulos, para la iglesia. Este es el versículo clave del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos dice lo siguiente, algunos no lo sabemos de memoria, pero recibiréis poder
Mira el versículo dice así, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta expresión fue dada por Jesús después que resucitó. Cuando ya había sido sepultado, había sido crucificado, sepultado, resucita, está con ellos, y entonces va a ser ascendido al cielo. Y cuando Él está allí, ellos le preguntan, los que estaban allí reunidos, versículo 6, y entonces los que se habían unido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les contesta y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Entonces se preocupen ustedes por el tiempo. No se preocupen por las sazones, no se preocupen por estar anunciando cosas que no deben anunciar. Ustedes no se preocupen por los tiempos, pues es el Padre puso en su sola potestad el tiempo indicado y la hora que han de acontecer y de suceder las cosas. Pero el Señor no las revela a la iglesia, porque no hay nada que suceda que el Señor no se lo revele a sus siervos los profetas. Gloria a Dios por aquellos que han entendido y han conocido el mensaje. Entonces cuando Él les dice, no se preocupen ustedes, porque el Señor tiene el poder, el Padre en su sola potestad tiene el poder. Ustedes ahora lo que van es a recibir poder para que sean testigos. Ese es el mensaje del Señor para la iglesia. Es la palabra del Señor para los discípulos, y los discípulos están ahí representando a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar apercibida de recibir el poder. Y cuando se haya recibido el poder del Espíritu Santo, entonces seremos testigos. Testigos para anunciar el mensaje, no solamente allí en casa, no solamente en los vecinos, no solamente con los enemigos o amigos, sino hasta lo último de la tierra. Y allí eso se dio la palabra, se les concedió la palabra a ellos, y esto ha venido a hacer efecto hasta estos últimos tiempos. No sé si estás cantando, pero es necesario que lo cantes. Escucha bien. Se lo dio a los discípulos. Te voy a decir que uno también tiene que hablarle palabras al Señor, adorarle, bendecirle, exaltarle. Él se goza, se regocija. Hay un pasaje que dice que Dios, voy a tratar de ubicarlo para que usted vaya conmigo allí. Y dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Escucha bien. Jehová está en medio de ti. Se lo está diciendo a Jerusalén. Se lo está diciendo al pueblo de Dios. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces cuando nosotros estamos en cualquier situación llena de gozo, de adversidad, nos toca darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios siempre. Y aquí te voy a dar a nombrar a alguien o a dar un pasaje donde David da una palabra a Dios maravillosa. Y quiero que vayas conmigo a Crónicas capítulo 29, primero de Crónicas capítulo 29. Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 12. Vamos a leer desde el versículo 11. Leamos el 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Aquí está practicando David lo que acabamos de leer en Sofonías. Él se goza en medio de nosotros. Y David está allí contento. Y entonces dice, bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Mira las palabras que David expresa al Señor y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo.
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Este es el hombre que Dios había escogido para liderar a Israel. Y entonces Él está dándole el señorío a su Dios. A pesar de ser el rey, Él da toda la gloria a Dios y se regocija con el Señor. Y Él dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Así que si alguno te dice a ti que la riqueza y la gloria proceden del diablo y que la gloria es del diablo, olvídese. Porque la riqueza y la gloria proceden de Dios. Dios es el que da la bendición. Dios es el que enriquece. Dios es el que quita. Dios es el que da. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano y Él actúa en usted y en mí como soberano que es, cuando nosotros dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida. El señorío de Dios en nuestra vida a través del poder de su palabra. Cuando dejamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestra vida y produzca esa vida que ella quiere producir en medio de nosotros. Por eso hay gente que no entiende el propósito de la palabra. Porque es que no encuentro salida, no encuentro dónde está. Es que la palabra es tan clara. Y aquí estamos viendo cómo el poder de la palabra está siendo dada a individuos. Te hablé de Pedro, te hablé de Faraón, te hablé del Señor a los discípulos. Ahora te estoy diciendo David para el Padre Celestial, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero terminar con esto. No sé si el tiempo ya me da. Quiero terminar con esto. La palabra de Moisés dada al pueblo de Israel. Deuteronomio es una recopilación de todo lo que se escribe en el Pentateuco, y entonces se hace una recopilación de todo, y ahí hay un mensaje especial de este hombre llamado Moisés. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al versículo 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Está hablando Moisés al pueblo de Israel. O sea, esa palabra ahora mismo tiene que hacer efecto en usted y en mí. Fue dada directamente de Moisés para el pueblo. Y hoy el Señor nos las está recordando a nosotros. Escúchame bien. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Tú tienes a Dios como tu Dios? ¿Tienes al Señor como el soberano de tu vida? ¿Tienes al Señor como que Él es el dueño? ¿Que Él es el Señor tuyo? El señorío de Cristo en ti. Entonces aquí se nos está recordando a través de Moisés: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, para cumplir sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se te enorgullezca tu corazón, y se te olvide te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, que te saca de la casa de servidumbre. Es lo que estoy hablando, leyendo que leí allí, cuando David le da la gloria a Dios. Y es lo que le está recordando Moisés al pueblo: no te olvides de tu Dios. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed de donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote
para a la postre hacerte bien. ¿Estás escuchando, iglesia? El propósito de la palabra o el poder de la palabra en el individuo es que Dios quiere bendecir al hombre y quiere bendecir a la mujer de Dios, que está atenta a su palabra. Entonces, a la postre, ¿qué? Bendecirte. A la postre, ¿qué? Hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Recuerda que David lo dijo allá? Se lo dijo al Señor: tuya es la gloria, tuya la alabanza. La riqueza y el poder proceden de ti. Y aquí le está diciendo Moisés al pueblo: no sea que tú digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tú puedes tener mucha riqueza y trabajar mucho, pero quien te da la garantía de la salud para hacerlo es el Dios Todopoderoso, y de Él procede el poder y la riqueza, como dijo David al Señor. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Mas si llegare a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habéis o no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Si el Señor está hablando a tu vida, si el Señor está hablando a mi vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acatar la orden del Señor. Aquí le está diciendo al pueblo: no te vayas a ir en pos de dioses ajenos. Porque si te vas en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo, dice Moisés, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Que el Dios del cielo nos encuentre confesados, porque la palabra está dada. Y estamos viendo todas las cosas, como lo decía en estos días, que algunos dicen los juicios de Dios sobre la tierra. Esto no es sino principio de dolores. Pero está confirmado y está dado que vendrá el fin y las cosas se acabarán. Pero también está confirmado y está dado que Dios ha prometido guardar a los suyos. Así que si usted confía en esta palabra que hoy Dios nos ha dado, el poder de la palabra, cómo habló, cómo lo confirmó, cómo se lo dio a varios individuos, entre ellos al mismo Faraón, que estaba en contra del pueblo y se oponía al pueblo. También le habló a los discípulos, también habló al pueblo, y le habló a un individuo llamado Pedro, anunciando la palabra. Y le dice a la iglesia: reciban el poder para que sean llenos del Espíritu de Dios. Iglesia, es tiempo de aferrarnos al poder de la palabra que Él nos ha dicho, y la podamos entender, creerla, confiarla y asegurarla en nuestro corazón, y con toda nuestra fe y nuestra certeza pedirle a Dios con seguridad que nos ayude y nos bendiga. Que Dios del cielo te bendiga, que Dios del cielo te guarde, y recuerda, como siempre te digo, que el Señor te ama en gran manera. Padre, muchísimas gracias por este tiempo tan especial, por esta oportunidad tan maravillosa que nos brindaste hoy de poder una vez más anunciar tu palabra. Hoy nos estás hablando y recordando del poder de la palabra, y cómo se la hablaste a cada individuo, y cómo se la hablaste a cada persona, Señor, y la hablaste a grupo, y la hablaste a un pueblo, y la sigues hablando y la seguirás hablando, porque los instrumentos están aquí, y tú nos has llamado y nos has puesto a nosotros como instrumentos. Ayúdanos, Señor, a discernir, a captar y a entender el mensaje, para poderlo aplicar y para poderlo anunciar como debe ser. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida que está allí al otro lado. Bendice a los que están allí, Señor, esperando un obrar tuyo, un milagro tuyo, según la necesidad de cada persona, si usted trayendo la bendición y enviándola sobre ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.